Nunca imaginé ver esto. Mi propio hijo tirando mi vida al suelo, solo para impresionar a su suegra. Y sí, lo frené con una sola cosa. Una que lo dejó pálido. Eso pensé mientras veía mis fotografías regadas por la banqueta, golpeando el cemento como si no valieran nada. Nadie se había dado cuenta de que yo estaba parada a unos metros, con la llave aún entre los dedos y un temblor que me recorría los brazos. Ni mi hijo, ni la mujer que lo miraba con esa seguridad de quien siente que tiene derecho a todo. Seguí observando cómo sacaban mis recuerdos sin cuidado, moviéndose con prisa como si quisieran borrar cualquier rastro de mí antes de que ella terminara de acomodarse. Esa actitud me desgarraba por dentro, porque cada objeto que caía al piso representaba años de esfuerzo, días de lucha y noches en las que hice todo por mantener ese hogar en pie. La suegra supervisaba todo con una postura altiva, dando indicaciones con un tono que dejaba claro que se sentía dueña de la casa. Mi hijo asentía a cada palabra, tratando de complacerla, sin pensar en lo que estaba pisoteando para lograrlo. Respiré hondo para no quebrarme, porque cada ruido, cada golpe contra el suelo, me parecía una forma de arrancarme algo que no sabía si iba a recuperar. Cuando vi que alguien intentaba mover la caja que siempre cuidé, sentí un nudo en el pecho. Esa caja era pequeña, pero dentro guardaba algo que nadie más conocía, algo que protegí durante años porque contenía la única verdad capaz de detener cualquier mentira. El simple hecho de verla en manos ajenas me heló la sangre. Avancé despacio entre las cosas tiradas, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. A mi alrededor seguían hablando de dejar todo impecable y de hacer espacio, como si yo fuera un estorbo más que debían sacar de su camino. Ese pensamiento dolió más que ver mis cosas regadas en la calle. Mi hijo finalmente levantó la mirada. En cuanto nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió. La seguridad que tenía segundos antes se desvaneció en un instante. No tuve que decir mucho. Bastó acercarme y extender la mano hacia esa caja para que entendiera que había cruzado un límite que nunca debió tocar. Esa caja se queda conmigo. Mi voz salió firme, sin temblar, cargada con toda la fuerza que recuperé en ese momento. Mi hijo empalideció, como si ya supiera lo que esa caja escondía y lo que podría pasar si yo decidía abrirla. Y ahí, justo en ese segundo, comprendí que la carta que guardé por tantos años estaba a punto de cambiar no solo el rumbo de ese día, sino el de toda nuestra historia. A veces me pregunto en qué momento dejé de ser parte de la vida de mi hijo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que corría hacia mí con los brazos abiertos, con esa sonrisa que iluminaba todo, una que me hacía sentir que cada sacrificio valía la pena. Nunca tuve mucho, pero siempre hice lo posible para darle un hogar donde se sintiera seguro, incluso cuando el dinero no alcanzaba y tenía que decidir entre pagar la renta o comprar comida. Crecí sin apoyo y con más carencias que oportunidades, así que cuando tuve la casa donde ahora me estaban sacando, puse cada peso que ganaba en convertirla en un lugar digno. Recuerdo trabajar dobles turnos, llegar agotada con el uniforme manchado de grasa, pero aún así ponerme a arreglar paredes, lijar muebles y pintar habitaciones porque soñaba con darle a mi hijo algo mejor de lo que yo tuve. Cada centímetro de ese lugar llevaba mis manos marcadas. Nunca fui perfecta, pero jamás le negué cariño, y menos cuando su infancia se volvió un camino difícil después de que su padre nos dejó sin explicación. Me tocó levantarlo, secarle lágrimas y convencerlo de que algún día todo sería diferente. Y sí, hubo días en los que yo también lloraba en silencio, cuidando que él no me viera para que no pensara que estábamos a punto de rendirnos. Con el paso de los años, ese niño que me buscaba para contarme todo empezó a acercarse menos. Creí que era normal. Crece, hace su vida, se independiza. Pero lo sentí alejarse de una forma distinta, como si cada vez que yo hablaba, él escuchara con paciencia pero sin interés real. Noté cambios pequeños, comentarios que no hacía antes, formas de responderme que no encajaban con el corazón noble que yo conocía. Pero aún así, seguí apoyándolo en todo. La primera vez que me habló de la familia de su novia, lo hizo con una mezcla de admiración y nervios. Decía que tenían otro estilo de vida, que sabían moverse en círculos más altos, que tenían contactos para ayudarlo a conseguir trabajo. Yo lo escuché con calma, aunque por dentro me preocupaba que intentara cumplir expectativas que no le pertenecían. Cuando finalmente conocí a esa familia, entendí por qué su actitud había cambiado tanto. La suegra,
Esa misma que ahora supervisaba cómo tiraban mis cosas, siempre se presentó con un aire de superioridad. Desde la primera vez que la vi dejó claro que, en su mundo, yo no encajaba. Me habló con un tono suave pero frío, midiendo cada palabra como si analizara cuánto valía yo frente a ella. No necesitó decir nada directo, su mirada lo hacía todo. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían, que la convivencia limaría tensiones. Pero pasó lo contrario. Mi hijo empezó a compararse con ellos, a querer ser aceptado, a imitar formas de hablar que no eran suyas. Poco a poco comenzó a sentir vergüenza de mis costumbres sencillas, de mi trabajo, de mi casa. Y aunque yo trataba de no tomarlo personal, cada comentario dolía más que el anterior. Aún así, seguí apoyándolo. Porque una madre se acostumbra a quererse quedar con lo bueno y poner lo malo debajo del tapete para que duela menos. Guardé silencio demasiadas veces, incluso cuando la suegra dejó claro que no le gustaba que yo visitara, que no quería que tuviera demasiada presencia. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Por eso esa caja, la misma que intentaron mover, se volvió tan importante. Era lo único que me recordaba que, aunque el mundo cambiara y las personas también, mi historia seguía ahí. Dentro guardé la carta que recibí cuando la vida me dio un golpe que casi me quiebra, una carta que me hizo seguir adelante y que mi hijo nunca conoció. Esa carta explicaba un secreto que siempre protegí para no lastimarlo, pero que ahora, sin buscarlo, estaba a punto de salir a la luz. Y mientras veía cómo intentaban borrar mi presencia de esa casa, entendí que mi pasado no había sido en vano. Ese pasado era la única verdad que podría poner todo en su lugar. Cuando pienso en la infancia de mi hijo, recuerdo una etapa que guardo como un tesoro, porque ahí está la raíz de todo lo que hoy duele. Él llegó a mi vida en un momento en el que yo no tenía casi nada, pero aún así me hizo sentir que tenía todo. Desde bebé tenía una manera de mirarme que me daba fuerzas incluso en los días en los que el cansancio me hacía dudar de mí misma. Recuerdo cuando empezó a caminar, agarrándose de mis manos con esos pasos torpes y decididos. Cada avance lo celebrábamos como si fuera un triunfo enorme. Yo trabajaba horas largas, pero siempre hacía lo posible por llegar a tiempo para darle de cenar, bañarlo y contarlo historias antes de dormir. Él se dormía abrazado a mí, como si mi pecho fuera el único lugar donde el mundo no podía lastimarlo. Nunca voy a olvidar la etapa en la que quería acompañarme a todas partes. Se sentaba en la mesa mientras yo remendaba ropa y me decía que, cuando fuera grande, iba a cuidarme igual que yo lo cuidaba. En esos momentos, yo sentía que todo el esfuerzo hacía sentido. Teníamos una conexión que no se explicaba con palabras, pero que se sentía fuerte, honesta y llena de cariño. La escuela no fue fácil para él, especialmente después de que su padre se fue. Tenía miedo de quedarse solo y me buscaba con los ojos cada vez que llegaba al portón. Yo intentaba mantenerme firme, darle seguridad y recordarle que siempre iba a tenerme. Hubo días en los que regresamos a casa tomados de la mano sin decir nada, y aún así entendíamos que ese silencio era nuestra forma de acompañarnos. Recuerdo que una vez llegó llorando porque un niño le dijo que no tenía familia completa. Esa noche lo abracé durante horas, prometiéndole que nunca le iba a faltar amor. Él me creyó, y durante mucho tiempo caminamos juntos con esa confianza. Esa promesa fue lo que me sostuvo cuando tuve que guardar la carta que ahora está en la caja. Una carta que recibí cuando su padre se fue y la cual nunca quise mostrarle, porque pensé que no merecía cargar con esa verdad a una edad tan corta. Esa infancia fue la etapa donde construimos nuestro lazo, y por eso, verlo hoy actuar como si yo no significara nada, como si mi presencia estorbara, duele de una manera que corta por dentro. No porque yo espere perfección, sino porque él fue mi compañero más fiel, el motivo por el cual me levanté 1000 veces. Toda esa historia, todos esos recuerdos, son los que me sostuvieron cuando lo vi tirando mis cosas, como si no recordara ni un solo día de todo lo que vivimos. Y aunque me parta el alma pensar que el cariño se transformó en distancia, también sé que ese pasado es la clave para entender lo que está a punto de desatarse. El día que conocí a la suegra de mi hijo entendí que algo dentro de él ya había empezado a cambiar, aunque yo todavía no quería aceptarlo. Llegó a mi casa con una sonrisa educada, pero con una mirada que me recorrió de arriba abajo como si midiera cada detalle para decidir si yo era suficiente para estar cerca de su familia. Esa primera impresión no fue un golpe fuerte,
pero sí una señal que después se haría imposible ignorar. Entró con un aire que llenó el espacio, como si la casa le quedara chica. Miraba cada rincón con una mezcla de curiosidad y juicio, tocando mis muebles como si confirmara sus sospechas. Mi hijo, nervioso, la seguía de cerca, explicándole cosas que ella no había preguntado, como si buscara justificar cada detalle. La pared que yo misma pinté, la mesa que conseguí usada y restauré, los cuadros que hice con mis manos para ahorrar dinero. Yo noté esa necesidad de impresionarla, y aunque me incomodó, intenté no darle importancia. Ella hablaba con un tono suave, pero cada frase tenía una intención escondida. Me decía que la casa era acogedora, aunque al mismo tiempo mencionaba cómo en su familia les gustaba que todo se viera un poco más moderno. Comentó varias veces que en su casa todo estaba perfectamente organizado, como si el mío fuera un lugar improvisado. No era lo que decía, sino como lo decía. Era el tipo de persona que podía herirte sin levantar la voz. Con el tiempo, sus visitas se hicieron más frecuentes y cada una traía un nuevo comentario disfrazado de sugerencia. A lo mejor podrías cambiar las cortinas. Quizá te convendría mover esta mesa. Podrías ordenar esto de otra manera. Yo respondía con paciencia, pero por dentro sentía como su presencia empezaba a alterar la dinámica que siempre tuve con mi hijo. Él escuchaba cada palabra que decía esa mujer, como si su opinión fuera la única que importara. Un día la escuché decirle a mi hijo que era momento de que él subiera de nivel, como si estar conmigo fuera un peso que lo detenía. Él no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Esa frase fue la primera grieta real. Desde ese día comenzó a imitar gestos, formas de hablar, incluso comentarios que antes jamás habría dicho. Yo lo notaba, y aunque me dolía, trataba de entender que él quería encajar en un mundo que ella le pintaba como ideal. Hubo un momento que nunca voy a olvidar. Estaba yo preparando café cuando la suegra llegó sin avisar. Entró como si fuera su casa, revisando cada espacio. Se acercó a la estufa, vio mis utensilios sencillos y soltó un suspiro que me atravesó el pecho. Me dijo que no entendía cómo yo podía vivir con tan poco, como si mi esfuerzo no contara, como si la vida que construí no tuviera ningún valor. Ese día mi hijo no dijo nada para defenderme. Solo bajó la mirada. Y ahí entendí que ya no estaba viendo a ese niño que me abrazaba cuando algo lo lastimaba, sino a un hombre que comenzaba a creer que yo era una parte de su vida que debía esconder. Esa transformación, lenta y silenciosa, fue lo que abrió la puerta a todo lo que vendría después. La suegra se convirtió en una sombra que siempre estaba detrás de cada decisión, de cada comentario, de cada distancia que él empezó a poner entre nosotros. Nunca levantó la voz ni hizo un escándalo, pero supo manipular cada momento para hacerse sentir superior. Y aunque yo trataba de mantener la calma, ya presentía que su influencia iba a llevarnos a un punto del que sería difícil regresar. Con el paso de los meses empecé a notar una distancia que no tenía explicación clara, una distancia que no se decía en palabras, pero que se sentía en la forma en que mi hijo me miraba, en los silencios que antes no existían y en esa incomodidad que aparecía cada vez que yo mencionaba algo de nuestra vida. Antes hablábamos de todo. Ahora parecía pensar cada frase antes de contestarme, como si temiera que yo dijera algo que pudiera avergonzarlo frente a la familia de su novia. Hubo tardes en las que lo invitaba a comer y me respondía que ya tenía planes con ellos. Otras veces simplemente no contestaba mis mensajes hasta horas después. Y cuando por fin me marcaba, su voz sonaba distraída, casi apresurada, como si tuviera la mente en otro lado. Decía que estaba ocupado, que el trabajo nuevo le exigía mucho, que necesitaba tiempo. Yo trataba de creerle, aunque algo en mi corazón sabía que no era solo eso. La suegra siempre encontraba la manera de interponerse, incluso sin estar presente. Mi hijo empezó a repetirme ideas que claramente venían de ella, frases como necesitamos rodearnos de gente que sume o hay hábitos que ya no encajan con la vida que quiero. Cada palabra era un pequeño golpe que trataba de disimular, porque no quería que él sintiera que yo lo estaba reteniendo. Yo siempre soñé con verlo crecer, no con verlo alejarse. Un día llegó a casa con un gesto incómodo. Venía a recoger algunas cosas y me dijo que, por un tiempo, prefería organizar su vida desde otro lugar. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. Yo sabía exactamente de quién venía esa idea, pero aún así respiré hondo y traté de no mostrar cuánto me hería.
Lo vi meter ropa en una maleta con la rapidez de quien tiene prisa por irse. Me quedé parada, sosteniendo una taza que ya se había enfriado, sin saber qué decir para que no sonara a reclamo. A partir de ese día, cada visita suya se sintió como una obligación más que como un acto de cariño. Llegaba con pasos medidos, mirando alrededor como si la casa ya no fuera suya. A veces se quedaba en la entrada, sin querer pasar. Cuando yo intentaba conversar, él se limitaba a responder lo mínimo, cuidando no profundizar en ningún tema que pudiéramos haber compartido antes. Era como si estuviera construyendo un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo, con la esperanza de que yo dejara de buscarlo. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando lo invité a cenar para su cumpleaños. Preparé su platillo favorito, como hacía cada año. Cuando le llamé para confirmarle la hora, me dijo que iba a pasar a la casa de su novia primero y que si le daba tiempo, vendría. Me quedé esperando con la mesa puesta, viendo el reloj avanzar hasta que fue evidente que no llegaría. Aquella noche, la soledad se sintió más pesada que nunca. Comencé a guardar silencio para no incomodarlo. Empecé a evitar ciertos temas, ciertos recuerdos, incluso bromas que antes lo hacían reír. Sentía que cualquier cosa que yo dijera podía ser motivo para que él se alejase más. Y aunque intentaba convencerme de que era una etapa, de que todo volvería a su lugar, algo dentro de mí sabía que estábamos llegando a un punto del que no habría retorno. Esa distancia emocional, tan silenciosa y tan constante, fue preparando el terreno para lo que ocurrió después. El momento en el que ya no solo se alejó, sino que me sacó de su vida como si yo fuera un estorbo. Ese día, el mismo del bloque 1, no fue un accidente. Fue la consecuencia de todas estas señales que quise ignorar por amor. Nunca imaginé que la distancia entre mi hijo y yo terminaría en un día como ese, uno donde mi presencia parecía un estorbo que todos querían quitar del camino. Desde que llegué y vi mis cosas regadas en la banqueta, entendí que algo dentro de él se había roto por completo. Pero mientras observaba la escena, la humillación fue tomando forma de una manera que jamás pensé vivir. El movimiento en mi antiguo cuarto era frenético. Las personas entraban y salían cargando cajas, bolsas y muebles que alguna vez representaron una parte importante de mi vida. Cada objeto caía al suelo con un ruido que me atravesaba el pecho. No había ni un solo gesto de cuidado. Parecía que estaban limpiando un lugar abandonado, no la casa donde dediqué años a formar un hogar. La suegra de mi hijo supervisaba todo desde la entrada, con esa postura rígida y ese semblante altivo que se había vuelto familiar. Observaba cada acción con exactitud, como si dirigiera una mudanza que llevaba meses planeando. Su mirada recorría mis cosas como quien revisa basura antes de que se la lleven, y había algo en esa expresión que me hizo sentir más pequeña de lo que jamás me había sentido. Yo avancé entre las cajas sin que nadie se detuviera a pensar en lo que estaban haciendo. Escuchaba cómo comentaban sobre el orden que necesitaban, sobre cómo era necesario que el cuarto quedara listo de una vez, como si ese espacio les perteneciera desde siempre y yo solo hubiera estado ocupándolo por error. Nadie cuestionó la idea de sacarme de mi propio hogar. Nadie preguntó qué sentía yo. La suegra apenas volteaba a verme, pero cada vez que lo hacía, su mirada tenía una frialdad que hablaba más que cualquier palabra. En medio de ese caos, mi hijo caminaba con determinación, cargando cosas sin mirar atrás. Su expresión mostraba prisa, pero también una especie de incomodidad que trataba de esconder. No era rabia, era algo peor, indiferencia. Esa indiferencia me hirió más que cualquier grito. Se movía como si yo ya no formara parte de su vida, como si estuviera cumpliendo una tarea que quería terminar rápido para volver a su nueva realidad. Me quedé parada un momento, viendo cómo la cama donde él durmió de niño salía por la puerta, como mis libros caían al piso, como mis fotos quedaban a la intemperie. Había pasado por situaciones difíciles en mi vida, pero nunca me había sentido tan invisible como en ese instante. La suegra continuaba emitiendo comentarios sobre lo antiguo que estaba todo, sobre cómo era necesario renovar el espacio. Su voz marcaba el ritmo de lo que pasaba, mientras yo intentaba mantenerme de pie sin quebrarme. A medida que avanzaba hacia el interior, sentía el corazón golpearme el pecho con más fuerza. No quería hacer una escena, no quería implorar por nada, pero cada paso era un recordatorio de que la persona que más amé estaba permitiendo algo que rompía todos los límites.
Esa sensación de humillación profunda se volvió más clara cuando vi que habían puesto mis cosas en bolsas de plástico, mezcladas como si no tuvieran ningún valor. Reconocí algunas prendas que todavía tenían el olor de mi trabajo, herramientas que usé para arreglar la casa y objetos que guardé durante años porque estaban ligados a momentos importantes con mi hijo. Todos mezclados, sin cuidado, como si no fueran recuerdos, como si fueran estorbos. Mi hijo seguía moviéndose, intentando evitar mi mirada. Esa evasión dijo más que cualquier frase. No podía sostenerme la vista porque en el fondo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que no estaba sacando cosas, estaba sacando una parte de mi vida sin pensar en las consecuencias. La suegra caminó cerca de mí en un momento, no para hablarme, sino para revisar otra caja. Su presencia se volvió una sombra que me aplastaba sin necesidad de decir nada. Era claro que ella había ganado un espacio que antes me pertenecía, y yo lo había perdido sin luchar. El ambiente estaba cargado, casi irrespirable. Me dolía ver cómo mi historia se desmoronaba delante de mí, pero lo que realmente me quebró fue darme cuenta de que nadie se detuvo. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie reconoció el esfuerzo que puse en cada rincón de esa casa. Era como si mi vida hubiera sido reducida a un montón de objetos sobrantes. Al avanzar unos pasos más, vi que la caja que siempre protegí estaba cerca de la puerta, a punto de ser llevada junto con todo lo demás. Ese pequeño rectángulo de cartón era la única parte de mi pasado que nunca entregué, la única verdad que guardé incluso para proteger a mi hijo. Verla ahí, a punto de ser arrastrada, me provocó un sentimiento que nunca había experimentado. Una mezcla de miedo, rabia contenida y dignidad herida. Ese instante marcó el punto más profundo de la humillación. No porque intentaran tirar mis cosas, sino porque todo lo que representaba mi vida estaba siendo tratado como si nunca hubiera tenido valor. Y esa sensación, esa punzada tan honda, fue lo que despertó dentro de mí algo que llevaba años dormido. Un impulso que estaba a punto de cambiar el rumbo de esa noche, después de que dejaron mis cosas tiradas y se llevaron lo que quedaba de mi cuarto. Volví a entrar a la casa con una sensación que no sabía describir. No quise encender las luces, porque la oscuridad hacía que todo se sintiera más real y, al mismo tiempo, más lejano. Caminé entre las sombras, sorteando cajas rotas y objetos que ya no tenían lugar, como si estuviera atravesando las ruinas de mi propia vida. El silencio fue lo primero que me golpeó. No era un silencio cualquiera, era uno que pesaba, que apretaba el pecho y que hacía que cada respiración se sintiera profunda y áspera. Me senté en el borde de la cama que aún quedaba en la sala, la única que no habían podido mover porque estaba dañada, y por un momento pensé que tal vez ese era el reflejo perfecto de cómo me sentía, quebrada, pero todavía de pie. Mientras miraba a mi alrededor, recordé cada parte de mi esfuerzo. Recordé mis noches sin dormir, mis días cansados en el trabajo, los momentos en los que mi hijo me decía que yo era su ejemplo. Y ahí, en esa oscuridad, entendí algo que nunca había querido aceptar. Yo había construido mi vida alrededor del amor hacia él, pero él había construido la suya alrededor de personas que no me querían ahí. Me quedé abrazando la caja que había rescatado, la única que no permití que tiraran. La sostuve contra mi pecho como si fuera un corazón extra, uno que necesitaba proteger para no romperme por completo. Sentí su peso, no solo físico, sino emocional. Dentro estaba la carta que guardé por años, la misma que me acompañó cuando pensé que ya no podía más. Esa carta me había dado fuerza una vez, y ahora parecía estar esperando para hacerlo de nuevo. Los pensamientos se fueron acumulando, uno tras otro, como si por fin encontraran espacio para salir. Ya no tenía energía para llorar. Las lágrimas parecían haberse quedado atrapadas en algún lugar profundo. Lo único que podía hacer era respirar y dejar que la realidad se asentara. Esa casa ya no era un hogar. Era un espacio donde yo era una visita incómoda, una presencia que querían borrar. En ese silencio, entre restos de recuerdos y paredes vacías, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un enojo inmediato ni una rabia explosiva. Fue un despertar suave, pero firme. Era la sensación de que ya no podía seguir permitiendo que los demás decidieran mi lugar. Y menos aún que alguien pisoteara mi dignidad como si no valiera nada. Me levanté despacio, dejé la caja sobre la mesa y la miré con una determinación que no había sentido en años. Sabía que la carta no era solo un recuerdo del pasado.
Era una verdad que podía poner todo en su sitio. Por primera vez en mucho tiempo pensé en mí, en lo que necesitaba y en lo que merecía. No podía cambiar lo que mi hijo había hecho, pero sí podía cambiar la forma en que yo respondía. En ese momento, en medio del silencio más profundo que había escuchado, tomé una decisión que no tenía vuelta atrás. No iba a seguir permitiendo que me trataran como si no importara. Esa humillación había abierto una herida, sí, pero también había despertado una fuerza que creí perdida. Esa fuerza, esa claridad, era el inicio de algo nuevo. Y aunque aún no sabía qué forma tomaría, supe con certeza que no volvería a ser la misma. A la mañana siguiente desperté antes de que saliera el sol, no porque hubiera descansado, sino porque mi mente no me dejó dormir. Pasé toda la noche pensando en lo que había pasado, repasando cada detalle, cada gesto de desprecio, cada recuerdo que habían tirado sin siquiera mirarlo. Sin embargo, algo dentro de mí estaba diferente. Ya no sentía ese peso que me hundía. Lo que sentía era una claridad que hacía años no experimentaba. Me quedé unos minutos sentada al borde de la cama, observando la luz tenue que empezaba a filtrarse por la ventana. En ese silencio matutino entendí que si quería recuperar mi vida, tenía que empezar por mí misma. Esa casa, esa historia, ese espacio que había sido testigo de mis luchas, merecía más que convertirse en una basura emocional dejada en manos de quienes nunca valoraron lo que me costó construirlo. Me levanté con una determinación que me sorprendió. Fui a la cocina, preparé café y observé el estado del lugar. Había objetos fuera de lugar, cajas apiladas, cosas rotas, paredes manchadas por el caos del día anterior. Por un instante pensé que no sabía ni por dónde empezar. Pero después recordé que había reconstruido mi vida desde cero muchas veces. Hacerlo una vez más no me iba a detener. Guardé la caja con la carta en un lugar seguro, lejos de cualquier mano ajena. Después respiré profundo, recogí mis herramientas y comencé a limpiar. No era solo un acto práctico, era un acto simbólico. Cada vez que levantaba algo del suelo, sentía que estaba recogiendo una parte de mí que había quedado tirada. Cada superficie que limpiaba era como borrar la sombra de la humillación y abrir espacio para algo nuevo. Las primeras horas fueron agotadoras, pero conforme avanzaba, sentía como mi cuerpo recuperaba fuerza. Dejé de pensar en lo que había perdido y empecé a enfocarme en lo que podía recuperar. Cambié muebles de lugar, acomodé cosas que llevaba años posponiendo, pinté una pared que había estado descascarada y hasta colgué una cortina nueva que tenía guardada desde hacía meses. Era como si el simple hecho de actuar me recordara que aún tenía poder sobre mi vida. Mientras trabajaba, llegaron a mi mente muchos momentos de mi pasado, no para lastimarme, sino para recordarme todo lo que había superado. Recordé los días en los que llegaba a casa con los pies cansados pero con el corazón lleno de esperanza. Recordé las noches en las que me prometí que nada ni nadie me quitaría la dignidad. Recuerdos que ahora regresaban como un impulso que me guiaba. Decidí abrir espacio en mi vida, no para ellos, sino para mí. Saqué cosas que no tenían sentido conservar, organicé armarios que siempre dejé para después, tiré objetos que representaban cargas viejas. Cada bolsa que cerraba era una forma de soltar lo que había cargado sola durante años. Poco a poco el ambiente dejó de sentirse triste y empezó a sentirse limpio, nuevo, respirable. A media tarde, cuando terminé la parte más pesada, me quedé de pie en medio de la sala. Todo estaba diferente. No era perfecto, pero estaba mío. Por primera vez en mucho tiempo, ese espacio me devolvió una sensación de pertenencia. Ya no era la casa donde me habían humillado, era la casa donde estaba renaciendo. Tomé la caja que había protegido con tanto celo y la puse sobre la mesa. No la abrí todavía. Solo la observé, reconociendo que esa decisión sería el siguiente paso, pero no desde el dolor, sino desde la fortaleza que estaba recuperando. Esa carta ya no sería un peso, sería una herramienta. Y aunque aún no la había vuelto a leer, sabía que el momento se acercaba. Al caer la tarde terminé de arreglar lo más urgente. Me preparé una comida sencilla y me senté a comer en silencio, pero esta vez el silencio no pesaba. Era un silencio que hablaba de calma, de control, de una mujer que estaba aprendiendo a ponerse de pie otra vez. Una mujer que no iba a permitir que la trataran como si no valiera. Esa renovación no fue solo de la casa. Fue interna. Y mientras veía mi hogar recuperar su forma,
Supe que lo que venía no sería fácil, pero esta vez no iba a recibirlo desde la tristeza, sino desde la fuerza que estaba empezando a reconocer de nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre cansancio y alivio. Cada mañana despertaba con esa sensación de haber sobrevivido a algo que me había dejado en ruinas, pero también con una energía nueva que me impulsaba a seguir. Por primera vez en mucho tiempo, me levantaba sin sentir que estaba viviendo para los demás. Ahora cada paso lo daba por mí. Seguía arreglando la casa con calma, sin prisas, como si cada rincón necesitara una parte de mi atención para sanar. Limpié ventanas que habían estado olvidadas por años, reparé detalles que nunca había tenido tiempo de atender, cambié objetos de lugar hasta que todo empezara a sentirse propio otra vez. Mientras lo hacía, algo dentro de mí se iba acomodando también. Era como si, al ordenar mi espacio, estuviera ordenando mi vida. Cuando terminé con la casa, comencé a arreglarme a mí misma. Salí a caminar por el barrio, algo que hacía tiempo no hacía. Respiré el aire fresco de la mañana, sentí el sol en la cara y me permití disfrutar de la simpleza de existir sin la presión de agradar a nadie. Me di cuenta de que llevaba años olvidando que yo también tenía una vida más allá de ser madre. Una vida completa, con sueños que dejé guardados para después, y ese después nunca había llegado. Tomé la decisión de retomar un pequeño proyecto que siempre quise hacer, vender cosas que yo misma creara. Desde joven se me daba bien arreglar muebles, restaurar objetos y darles nueva vida. Con el tiempo, esa habilidad se volvió una manera silenciosa de expresarme. Así que, con lo poco que tenía, comencé a transformar algunos muebles viejos que encontré en el patio. Lijé madera, cambié telas, pinté superficies con colores suaves que siempre me gustaron. Dejé que mis manos hablaran por mí. Para sorpresa mía, las primeras piezas que restauré quedaron mejor de lo que imaginé. Tomé fotos con el celular y las publiqué en una página local de ventas. No esperaba nada, pero en menos de una hora alguien escribió preguntando si podían verlas. Ese mensaje me movió algo por dentro, algo parecido a esperanza. Preparé las piezas lo mejor que pude, el comprador llegó y, después de revisarlas, decidió llevarse 2. Me pagó en efectivo y, mientras guardaba el dinero, sentí una mezcla de orgullo y libertad que no había sentido en años. Ese pequeño logro fue el impulso que necesitaba. Durante días trabajé sin detenerme, no por necesidad económica, sino porque esa actividad me devolvía energía. Cada mueble que restauraba era una forma de reconstruirme. Cada objeto que recuperaba me recordaba que yo también merecía una segunda oportunidad. Mientras más avanzaba en mi proyecto, menos pensaba en la humillación que viví. No porque la hubiera olvidado, sino porque ya no me definía. Dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un recordatorio de por qué necesitaba cambiar. Era impresionante cómo, en cuestión de semanas, mi interior se sentía más fuerte de lo que había estado en años. Volví a leer la carta dentro de la caja, aquella que había mantenido escondida por tanto tiempo. No lo hice con dolor, sino con la madurez de quien entiende que las verdades difíciles también construyen. Esa carta me recordó lo que valgo, lo que había pasado para llegar hasta donde estoy, y porque mi historia no merecía ser tratada como basura. Me devolvió una claridad que necesitaba. Aún así, no tenía prisa por mostrársela a mi hijo. Sabía que ese momento llegaría, pero ahora no quería usar esa verdad desde el enojo. Antes necesitaba tener paz. Forzar un enfrentamiento solo abriría heridas nuevas. Preferí concentrarme en mi camino y dejar que la vida pusiera a cada quien en su lugar. Poco a poco también empecé a recuperar amistades que había dejado de lado por centrar mi mundo en mi hijo. Tomé café con una vecina que siempre me ofrecía apoyo, hablé con una amiga que no veía desde hacía años y hasta acepté una invitación para participar en un pequeño mercado local de artesanos. Me sentí viva otra vez, con propósito, con proyectos, con una identidad propia. Con cada paso, el dolor se hacía más pequeño y la fuerza más grande. Mi casa, que había sido escenario de humillación, ahora era un taller lleno de movimiento, colores, herramientas y nuevas ideas. Donde antes había vacío, ahora había vida. Lo que nunca imaginé fue que, justo cuando mi corazón empezaba a sanar, el pasado tocaría a mi puerta. Y no de la manera que yo esperaba. Justo cuando mi vida empezaba a tomar un rumbo más claro, cuando mi casa tenía un nuevo aire y mi corazón ya no se sentía tan pesado,
algo inesperado ocurrió. Fue una tarde tranquila. Estaba lijando un mueble en el patio cuando escuché golpes en la puerta. Al principio pensé que sería un cliente o alguna vecina, pero el sonido no se detuvo. Era insistente, casi desesperado. Me limpié las manos, caminé hacia la entrada y, al abrir, encontré una escena que jamás habría imaginado volver a ver. Mi hijo estaba ahí, parado con los hombros tensos y la mirada perdida, como si el mundo se le hubiera venido encima. Ya no tenía esa seguridad que llevaba meses mostrando, ni esa actitud altanera influenciada por la suegra. Lo que vi fue a un hombre quebrado, más parecido al niño que alguna vez buscó refugio en mis brazos. Tardó unos segundos en levantar la vista, y cuando lo hizo, noté sus ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Detrás de él, a lo lejos, vi a la suegra dentro del coche, observándonos con una expresión que no sabía interpretar. No era soberbia, tampoco desprecio. Era miedo. Miedo real. Mi hijo trató de hablar, pero las palabras se atoraron. Y aunque no dije nada, supe que algo grave había pasado. Se tomó el rostro con ambas manos, respiró hondo y me pidió que lo dejara pasar. No dudé. Me hice a un lado y lo vi entrar a la casa con pasos pesados, como si llevara un peso enorme sobre la espalda. Se quedó parado en medio de la sala, mirando a su alrededor, notando los cambios que había hecho. Observó las paredes recién pintadas, los muebles restaurados, el ambiente más cálido. Yo permanecí cerca, esperando que hablara, sin presionarlo. Sabía que lo que venía no sería sencillo. Pasaron varios minutos antes de que se sentara. Puso los codos sobre las piernas, se inclinó hacia adelante y escondió la cara entre las manos. El silencio se hizo tan profundo que pude escuchar su respiración temblorosa. No quise preguntar, quería que él encontrara sus propias palabras. Y cuando por fin lo hizo, su voz rompió el aire. Me contó que la vida con la familia de su novia no era como él imaginó. Le exigían más de lo que podía dar, lo criticaban por cualquier error, lo comparaban con personas a las que nunca conocería y, poco a poco, lo hicieron sentir que nunca era suficiente. Lo empujaron a tomar decisiones que no quería, lo presionaron a comportarse de una forma que no le pertenecía. Esa supuesta vida de nivel que le prometieron era en realidad una cadena que lo había ido asfixiando sin que se diera cuenta. Mientras hablaba, su voz se quebraba. Me dijo que la suegra había explotado en su contra después de que él cometió un error pequeño, un comentario mal interpretado. Lo humilló frente a toda la familia, lo llamó ingrato, irresponsable e inútil. Mi hijo intentó defenderse, pero ella lo aplastó con frases que lo dejaron en silencio. Su novia no lo apoyó, simplemente observó, como si estuviera acostumbrada a ver a su madre tratar a todos de esa forma. Me confesó que después de ese incidente, la suegra le dijo que no quería una persona como él cerca de su familia, que jamás estaría a su nivel. Esas palabras lo quebraron, porque eran las mismas ideas que él me había repetido a mí, sin darse cuenta de cómo lo estaban moldeando. Ahí estaba la ironía. La misma superioridad que él adoptó para alejarse de mí era la que ahora lo estaba expulsando del lugar donde creyó que encajaba. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla extraña entre dolor y compasión. No por lo que me había hecho, sino porque estaba viendo a mi hijo enfrentarse a la realidad que yo siempre temí. Nadie en esa casa lo quería de verdad. Solo lo querían útil, manejable, dispuesto a obedecer. En un momento, levantó la mirada y su voz se llenó de culpa. Dijo que se arrepentía de haberme tratado como lo hizo, que nunca imaginó que terminaría sintiéndose tan solo. Me pidió perdón de una forma que no había escuchado desde que era niño, cuando rompía algo sin querer y venía corriendo a mis brazos. No respondí de inmediato. No porque no quisiera hacerlo, sino porque necesitaba ordenar mis emociones. Era extraño ver que el mismo hijo que me había sacado de su vida ahora volvía buscando un refugio que él mismo destruyó. Pero había algo claro en mí. Si había regresado, era porque la verdad que guardaba en esa carta estaba lista para ser revelada. En ese instante, entendí que el momento había llegado. Me quedé observando a mi hijo en silencio por varios segundos, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. No era fácil borrar el dolor de lo que él había hecho, pero tampoco podía negar lo que veía frente a mí. Un hombre roto, cansado, buscando un lugar donde pudiera respirar sin sentir que debía demostrar algo cada segundo. Y ese lugar, aunque él lo hubiera olvidado, siempre fue mi casa.
Me acerqué despacio y me senté frente a él. No dije nada. A veces las palabras sobran cuando el corazón está herido. El silencio nos envolvió, pero ya no era un silencio pesado como el que viví aquel día de la humillación. Era un silencio que abría un espacio para la verdad. Mi hijo levantó la mirada, inseguro, y pude ver en sus ojos el niño que alguna vez sostuvo mi mano con tanta confianza. Tomé aire y decidí que era momento de decirle lo que había guardado tanto tiempo. Fui por la caja, esa que protegí con todo mi ser, y la coloqué frente a él. Su rostro cambió al verla. No sabía qué había dentro, pero sabía que era importante. Me temblaron las manos al abrirla, no por miedo, sino porque estaba a punto de cerrar un capítulo que había cargado durante años. Saqué la carta, esa misma que había recibido cuando su padre se fue sin dar explicaciones. Una carta que revelaba que él no nos dejó por falta de amor, sino por una enfermedad que prefirió ocultar para no lastimarnos. Una carta que explicaba que él quería protegernos, aunque eligió un camino que nos rompió. Nunca supe si hizo lo correcto, pero sí supe que su ausencia marcó a mi hijo de una forma que yo no podía permitir que se repitiera. Le entregué la carta a mi hijo sin dramatismos, solo con la serenidad de quien sabe que la verdad, aunque duela, también libera. Lo vi leerla con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada línea parecía derrumbar todas las ideas equivocadas que había construido sobre su infancia, sobre mí, sobre la vida que tuvimos. Cuando terminó, bajó la carta lentamente, como si sostuviera el peso de muchos años en ese papel. No dijo nada al principio. Se quedó ahí, inmóvil, procesando. Yo tampoco hablé. No quería apresurarlo. Después de un largo momento, se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró con un llanto apagado, profundo, el llanto de alguien que finalmente entiende que ha lastimado a quien menos debía. No lo abracé de inmediato. Esperé a que él buscara ese acercamiento, porque ya no se trataba solo de consolarlo. Se trataba de que él reconociera que también debía sanar. Cuando por fin levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento genuino. Me pidió que lo perdonara, pero esta vez no desde la culpa desesperada, sino desde una comprensión real del daño que causó. Yo respiré hondo y le dije algo que había aprendido en mi propio proceso. El perdón no borra lo que pasó, pero abre un camino nuevo si hay voluntad de caminarlo. Le expliqué que necesitábamos reconstruir nuestra relación paso a paso, sin prisas, sin cargas injustas, entendiendo que ambos habíamos sufrido. Le dije que yo también cometí errores, como quedarme callada cuando debí poner límites, como cargar sola con verdades que quizá hubiera sido mejor compartir antes. Él escuchó cada palabra sin interrumpir, mostrando una humildad que no le veía desde hacía años. No hubo promesas vacías. No hubo frases dramáticas. Solo un acuerdo silencioso entre dos personas que, a pesar del dolor, aún se amaban profundamente. Él tomó mis manos, no como un hijo pidiendo permiso, sino como un ser humano buscando redención. Y en ese gesto entendí que la herida que me dejó su traición empezaba a cerrarse. Más tarde, lo invité a tomar un té en la cocina. Nos sentamos como hacía mucho tiempo no lo hacíamos. No hablamos de la suegra, ni de su novia, ni del conflicto. Hablamos de nosotros, de lo que sentimos, de lo que queremos recuperar. Había un hilo tenue uniendo nuestras palabras, un hilo que antes estaba roto pero que, con paciencia, comenzaba a repararse. No sabía qué vendría después, ni si el futuro sería perfecto, pero sí sabía algo. Ese día, en esa cocina sencilla, empezó una reconciliación real, una que no se construía desde la dependencia, sino desde la comprensión mutua. Y aunque aún quedaban caminos por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Con el paso de las semanas, la relación con mi hijo empezó a tomar otro rumbo, no perfecto, pero honesto. Ya no venía buscando refugio desde la culpa, sino acompañamiento desde la conciencia. Cada visita era más tranquila, más humana, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos otra vez, no desde el papel de madre e hijo, sino desde el respeto que habíamos perdido en el camino. La casa también cambió. Donde antes había caos, ahora había armonía. Mis muebles restaurados llenaban cada rincón, mis plantas crecían con fuerza y mis manos ya no trabajaban desde la tristeza, sino desde una calma que creí que nunca recuperaría. El taller empezó a dar frutos.
Mis piezas se vendían rápido y la gente reconocía el esfuerzo que ponía en cada una. Recuperé no solo mi espacio, sino una parte importante de mí que tenía años guardada. Un día, mientras estaba acomodando unas mesas para llevar a un mercado local, escuché de nuevo el sonido de un auto estacionándose afuera. No pensé que fuera importante, pero cuando salí, vi algo que cerró un ciclo sin necesidad de palabras. Era la suegra, esa misma mujer que meses antes había dirigido mi humillación como si fuera un espectáculo. Estaba parada junto a su coche, con la mirada baja, como si no encontrara la postura que antes usaba para intentar sentirse superior. No vino acompañada, no traía exigencias ni comentarios disfrazados de educación. Solo sostenía un sobre en la mano. Me acerqué despacio, sin prisa, sin miedo, con la tranquilidad que da saber que ya no debíamos nada la una a la otra. Intentó hablar, pero su voz salió insegura. Decía que quería ofrecer una disculpa por los malentendidos, palabras que antes habrían sido gasolina para mi enojo, pero que ahora solo me parecieron un eco apagado. No necesitaba una disculpa, lo que necesitaba ya lo tenía, mi dignidad. Ella no lo sabía, pero yo ya había rehecho mi vida sin cargar su sombra. Le agradecí con educación, no por ella, sino por mí. Y di media vuelta para regresar a mi casa, marcando con mis pasos un límite que nunca más permitiría que cruzaran. Antes de irme, noté que ella observaba mi taller, mis muebles, mi espacio renovado. Tal vez entendió por primera vez que no estaba tratando con una mujer débil, sino con alguien que sabía levantarse incluso cuando la vida le había tirado todo al suelo. Esa fue mi justicia poética, no verla derrotada, sino verme a mí misma distinta. Meses después, mi hijo llegó un domingo con una bolsa llena de herramientas nuevas. Me dijo que quería ayudarme con mis proyectos, no para compensar el pasado, sino para compartir algo que nos uniera de nuevo. No hubo abrazos dramáticos ni promesas exageradas. Solo un gesto sincero, un acto simple que significaba más que cualquier disculpa. Empezamos a trabajar juntos esa tarde. Él lijaba madera mientras yo pintaba una repisa. Y en ese silencio cómodo, sentí una paz que hacía mucho no sentía. No era una paz prestada, ni una que dependiera de otros. Era mía. Entendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, no llegan envueltas en perfección. Llegan en forma de pequeñas acciones, de momentos breves, de decisiones difíciles. Y esas decisiones fueron las que abrieron este nuevo camino. Guardé la carta de su padre de nuevo en la caja. Ya no como un secreto, ni como un peso, sino como un recordatorio de que las verdades que duelen también construyen. Mi hijo me pidió conservarla él cuando sintiera que era momento, y le dije que sí, porque ahora sabía que podía confiar en que haría lo correcto. Al caer la noche, mientras veía la luz suave entrando por la ventana, me di cuenta de algo que había tardado años en entender. No fui definida por la traición, ni por la humillación, ni por lo que intentaron quitarme. Fui definida por la fuerza que descubrí cuando pensé que ya no me quedaba nada. Y esa fuerza, la que nadie vio venir, es la que me permitió escribir un final diferente. Hoy mi casa ya no es un lugar donde fui herida. Es el lugar donde renací. Y mi historia, la que tiraron al suelo sin pensarlo, se convirtió en la prueba de que incluso cuando el mundo se cae encima, siempre existe una manera de levantarse. Si una decide hacerlo.